Libro de Números, capítulo 14. Qué bonito verlos a ustedes, hermanos, desde aquí. Se miran saludables, relajados, tranquilos, confiados y en el culto del Señor. Números capítulo 14, versículo 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo. Cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre. Y la gente que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho. Mas ten por cierto, como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me han irritado la verán. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Señor, gracias te damos por esta escritura y por esta oportunidad y por este momento de predicar. Señor, nos vas a bendecir con tu palabra, vas a bendecir a tu iglesia, a tu pueblo, así como te hemos orado y te hemos pedido que nos bendigas a través de la palabra. Gracias, Señor. Bendiga a los hermanos que trajiste esta noche a la casa de Dios, a la casa de oración. Y estamos en tus manos para hacer tu voluntad esta noche, en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero esta noche compartir con ustedes acerca de la misericordia del Señor para su pueblo. Moisés, hermano, se presentó delante del Señor para varias cosas. Se presentó delante del Señor para que el Señor detuviera su ira de su pueblo, porque su pueblo no le había creído, y eso irritó a Dios. Y Dios decidió y dijo: Moisés, voy a destruir este pueblo. Y Dios lo declaró, dijo que lo iba a hacer. Pero Moisés, hermano, se puso delante de él y le dijo: Señor, no lo hagas. No lo hagas, porque la gente que ya escuchó de ti va a decir que lo cortaste, que destruiste este pueblo, porque no pudiste, porque fuiste débil. Estuviste con ellos, les mostraste señales, les mostraste gloria, les hiciste tantas promesas, y a última hora, como no pudiste, se van a reír de ti, van a blasfemar, tu nombre va a quedar por el suelo. Señor, no lo hagas. Preocupado Moisés para que el nombre de Dios no perdiera fama, para que el nombre de Dios se mantuviera en alto. Pero aparte de eso, hermano, Moisés también estaba viendo por el pueblo del Señor. Y en otros casos, Moisés, en otras lecturas, siempre respecto a esa situación de que Moisés estuvo siempre como intercediendo por el pueblo, en una ocasión le dijo Moisés a Dios: Dios, también córtame a mí, no solo a este pueblo, también a mí. Si eso vas a hacer con ese pueblo, hazlo también conmigo, pero detén tu mano, Señor, por favor. Y usted ve aquí, hermano, especialmente en este caso, Dios dijo: Moisés, está bien, te he escuchado, seguimos adelante. Hermanos, ahí vemos a un Dios soberano, a un Dios de amor, y a un Dios que no es que está cambiando la palabra, porque también su palabra enseña que Dios no cambia, es inmutable en su palabra y en su identidad. Pero cuando usted ve que aquí te aparecen cambios de idea, de decisiones,
son cosas que tienen que ver ya con la misericordia del Señor a favor del ser humano. Y no es porque en sí Dios se arrepienta de algo que haya dicho que lo iba a hacer, como que tenemos un Dios de dobles palabras, que usa un sí y que usa un no. En este caso es exclusivamente a favor siempre, no para mal, sino a favor de las personas que reconocen una falta, que se arrepienten y le piden perdón a Dios. Entonces Dios viene y los perdona. Siempre, en algunas ocasiones que yo trato algunos casos y leo la Biblia, me encuentro con casos en la Biblia donde me hago la pregunta, ¿y es que podemos negociar con Dios? ¿Y es que podemos tratar con Dios? ¿O es que tenemos un Dios radical que cuando dice Dios voy a hacer esto, lo voy a hacer, y que de ahí como que no puede cambiar de idea? Pero cuando vengo a la Biblia encuentro a un Dios con el cual yo puedo platicar, puedo tratar. No le voy a decir que Él va a cambiar sus principios o va a contradecirse de sus principios, pero Dios puede a favor de nosotros y por su misericordia, yo le llamo así como negociar con nosotros un caso. En este caso, Moisés está diciendo, Señor, no lo hagas, Señor, detén tu mano, Señor, ten misericordia, el pueblo va a decir tales cosas de ti, este pueblo, no, Señor, no lo hagas así. En otra ocasión le dijo, córtame a mí, Señor, pero no lo hagas, yo te pido. Y Dios le dijo, está bien, Moisés. Y varios casos en la Biblia aparecen allí, donde tenemos un Dios muy amoroso, muy misericordioso, no con radicalismo en su vida, en su persona, no dogmático en sus cosas, y un Dios que si nos dice que habla de un daño, habla de un castigo, habla de un juicio, habla de un mal, si el pueblo se arrepiente, si el pueblo reconoce su falta, Dios puede, por misericordia y por amor, desistir de algo, especialmente en respuesta al arrepentimiento de la gente. Ejemplo, ¿recuerda usted cuando se declaró sobre Nínive la destrucción? Después de la prédica de Jonás, Dios destruirá Nínive en 3 días, dentro de 3 días esta ciudad será destruida. Y la declaración estaba directa. Pero ¿qué pasó? Todos se arrepintieron, hasta el rey se arrepintió y fue un arrepentimiento tremendo. Jonás pensaba que como tenía un Dios que no cambiaba, un Dios que lo que decía lo iba a hacer, Jonás pensó que Dios lo haría. Pero Jonás no tomó en cuenta la misericordia y el amor del Señor. El pueblo se arrepiente, entonces viene Dios, desiste de algo y dice, pues los voy a bendecir. Los voy a bendecir. ¿Y sabe qué pasó con Nínive? No fue destruido. En este caso vemos ahora a Moisés delante del Señor en varios casos, hablando con Dios. Me encanta también, hermano, otra situación, que es la situación de Abraham cuando se presentó con Dios respecto a Sodoma. Se presentó delante de Dios respecto a Sodoma y Gomorra, respecto a Lot y respecto a la esposa de Lot y a sus hijos. Dios le dijo a Abraham, destruiré Sodoma y Gomorra. Y Abraham inmediatamente se acordó que entre ese lugar, bueno, no solamente pensó en Lot, en los 2 hijas de él y en la esposa de Lot. Él pensó en la gente de Sodoma y Gomorra. Él pensó en que eso iba a ser un fuego tremendo, que iba a haber una destrucción tremenda. Entonces comenzó a invocar a Dios. Y usted ve cuántas veces habla con Dios. Señor, le dice, pero si en esa ciudad se encuentran 50, ¿destruirá la ciudad? Si encuentra 50 justos, ¿destruirá esa ciudad por amor a los 50? ¿La destruirás estando ellos allí? Le dice Dios, no, por amor a ellos no voy a destruir. ¿Y si hay 45? ¿Y si hay 35? Y lo lleva, y lo lleva, y lo lleva, y yo creo que le iba a decir, y se encuentra solo Lot. Y ve cómo Dios viene hablando con él. Llega un momento que Dios se aparta y hace su juicio, pero salva a Lot. Salva a Lot y a sus 2 hijas. Cuando Dios había dicho, se destruye todo. Bueno, usted ve a un Dios que trata con nosotros, que platica con nosotros. Ahí usted ve gracia de un Dios que en la ley pues se miró tan fuerte, que corrigió a la gente en base a la ley, la castigó, como también la bendijo cuando obedecían y los castigó cuando desobedecían. Y la medida de obediencia y desobediencia estaba en obedecer la ley o en no obedecer. Pero también ve a un Dios que se proyecta mostrando su amor y su misericordia y tratando con las personas para desistir de algunas cosas difíciles. En este caso, Moisés se presentó por el pueblo diciéndole al Señor, Señor, no lo hagas. Le hace énfasis a su nombre. Tu nombre será tomado de menos. Tu nombre, tu gran fama, todo lo que se oye de ti, lo que hiciste, le mostraste tu gloria a este pueblo, pero como ha sido pesado el camino, ha sido duro, difícil, van a decir que como no pudo Dios entrarlos a su tierra, entonces los cortó en el camino. Dios, por favor, no lo hagas.
y Dios perdonó. Moisés le hizo mención de la misericordia. Tú has dicho, Señor, le dice, que tú eres un Dios tardo para la ira y grande en misericordia y que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Todas esas cosas Moisés se las mencionó. Y ve a Dios, hermanos, que se detiene y dice, ok, y no lo hace. Aquí tengo 3 cosas importantes en esto. Que contemos con un Dios misericordioso y usted mire a un Dios de misericordia. El ser humano, bueno, sin Dios no tiene misericordia. David en una ocasión dijo, en los hijos de los hombres no hay misericordia, pero en Dios hay misericordia. Y aquí vemos a un Dios en primer lugar, hermano, perdonador. Perdonador, donde dice que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, pero también enseña que Él es un Dios misericordioso, paciente, perdona la iniquidad, tardo para la ira, grande en misericordia. Y ese detalle muestra a un Dios misericordioso. La iglesia, el pueblo de Dios debe reconocer que una de las virtudes maravillosas en su Dios es que cuentan con un Dios de misericordia, especialmente para el bien de nosotros. Para el bien de nosotros. Misericordioso. En su misericordia está la compasión de Él para nosotros. En su misericordia está el perdón de Dios para nosotros. En su misericordia está el reconocer que somos débiles, que somos humanos, que necesitamos de su ayuda y que somos pecadores y que solamente con su ayuda podemos vivir. Su misericordia implica muchas cosas, hermanos, que son de grande bendición, de grande beneficio a nuestras vidas. El pueblo de Dios siempre debe creer y confiar que tiene un Dios de misericordia y que en todo tiempo y en todo momento esa misericordia está allí. Y es más, aunque se presenten casos donde se mire de que Dios tiene que actuar, la gente que ama a Dios y su pueblo, hablemos de nosotros como iglesia, cuando nosotros consideramos que Dios tiene que actuar sobre nosotros por algo, que Dios tiene que corregirnos, que las cosas no están bien entre nosotros y Dios, es el momento de no echarlo todo por tierra, en no decir, Dios me va a matar, Dios me va a terminar, Dios hará que yo deje de ser, y como que se siente sin salida, como que no hay un auxilio. Si ya no está Dios a su favor, ¿quién estará por usted? Nadie. No lo puede salvar ni el dinero, ni las buenas amistades, ni la buena influencia, ni la buena fama, ni las posesiones que pueda tener, absolutamente nada. Pero imagínense que el ser humano llega un momento que no cuente ni con Dios. No sé si algún día usted se encontró que si el mismo Dios estaba aún en contra de usted, que fue tan malo, que fue tan fuerte lo que hizo, que era tan santo en primer lugar, que se comportó tan lindo con Dios, estuvo tan bonito, pero y como creía mucho en esa perfección, y más que la perfección en perfeccionismo, que de pronto algo sucedió y entonces siente que tiene un Dios de castigo, un Dios de juicio que le va a caer encima y que lo va a fulminar. Yo le diría esta noche, cambiemos un poco el tono y enfrente la situación que sea de su vida, cuando usted considera aún que el mismo Dios está en contra de usted, que aún que Dios está como para derramar su juicio, o no sé si se considera que está bajo un castigo, porque hay mucha gente, hermano, que implica sus problemas con el juicio o castigo de Dios. Cualquier cosita que sucede, inmediatamente lo que están pensando es, Dios me va a castigar, o Dios castigó o va a castigar a esa persona. Usted no ha escuchado eso, que es un miedo. Aparte de reconocer una falta, la gente le tiene un temor a Dios, pero un miedo como que tienen un Dios de muerte. Y así nos hemos creado, hermano, y le voy a ser sincero, la religión de donde nosotros venimos, la religión de nuestros padres, la cultura que nos ha envuelto y que nos ha abarcado a todos, que nos ha absorbido a todos, ¿qué es lo que nos vino enseñando? Que si usted hace el bien, será recompensado con bien, y que si usted hace el mal, inmediatamente prepárese que el juicio le cae. Y no solamente que le va a venir consecuencias, sino que metemos a Dios como autor de muerte, como autor de castigo, como autor de juicio, y que por cualquier cosita agárrese porque ya Dios lo va a cortar. Y he escuchado a tantos cristianos maldiciendo a sus hermanos. En las iglesias yo he escuchado a tanta gente que inmediatamente se enoja con alguien, lo primero es, le declara un juicio, como que fueran, más bien los considero hasta maldicientes, porque se vuelven maldicientes tomando el nombre de Dios, creyendo que Dios va a hacer lo que ellos piensan. Y en muchos casos es porque las personas se han sido enseñadas, así creyeron, así les enseñaron sus padres, desde pequeñitos les dijeron, si usted hace eso,
esto le viene. Si usted hace lo otro, y le habla de consecuencias. Pero muchas veces somos muy radicales, hermano, y así nos formamos, así nos formaron y así formamos también a las personas y así creemos. Y también involucramos a Dios en ello y vemos a un Dios entonces que es Rafla, como quien dice, un Dios que lo que dice lo va a cumplir y que el que haga lo malo, que se agarre porque Dios entonces lo va a cortar. Muchos lo creen así y yo lo he visto también, lo he escuchado. Que una pequeña cosita que alguien le haga a alguien o alguien esté enojado con alguien, lo primero que sale es un espíritu de venganza, espíritu vengativo. Tal vez piensa, bueno, Dios lo va a cortar, Dios le va a hacer daño, Dios me va a defender y va a hacerle un daño a esta persona. Y posiblemente esté también esperando la caída de esa persona. Y cuando le sucede algo malo a esa persona, dice, lo agarró Dios. Y algunos hasta se ríen, hermano. En la Biblia hay cosas donde dice Dios también en su palabra que cuando su enemigo cayere, usted no se burle, usted no se ríe, usted no celebre fiesta. Y en este mundo, hermano, nos enfrentamos a tantas decisiones y a tantas cosas y no somos perfectos. No somos perfectos. Dios nos hace perfectos en Cristo y nos ayuda para mantenernos en esa línea. Que siempre somos pecadores, pues. O sea, no somos inmaculados. Siempre estamos con esa inclinación. Es una batalla, es una lucha y Dios nos está cada día tratando, perfeccionando y nos está ayudando. Pero vamos ahora, hermano, que es cuando consideramos que alguien nos hizo daño o consideramos que nosotros hicimos daño y tenemos a un Dios como un juez radical de juicio, de castigo y de muerte. Lo aceptamos para nosotros así, se lo aplicamos a otras personas así y de tal manera que por ahí usando el nombre de Dios, usando la religión, usando la cultura religiosa al respecto, nos volvemos hasta maldicientes porque hay gente que por una menos cosita está maldiciendo a alguien y le está declarando la muerte, hermano, si es posible. Y haciendo oraciones hasta para que le vaya mal. Usted nunca ha caído en esa trampa, no sé si sus oraciones han ido de juicio en algunas ocasiones, qué tipo de oración ha hecho por la gente, cuando tiene enojo con alguien, cuando alguien le ha hecho algo. No sé si la venganza se mezcla en nuestras oraciones a veces, si tenemos corazón vengativo mientras oramos por alguien que nos hizo daño. Como así lo creemos, pensamos que Dios así nos va a tratar y que eso a nosotros nos va a acontecer también cuando le faltamos a Dios, cuando le faltamos al ser humano. Pero también pensamos que cuando la gente nos hace un daño o la gente cristiana peca contra Dios o no andan bien con Dios, lo primero que dicen, a este ya lo va a agarrar Dios, a esta ya lo va a fulminar el Señor, o ya le va a callar, o ojalá es que Dios, o esperando que se llegue ese momento, ¿para qué? Para que le caiga un juicio. Hermano, yo creo que allí, esta noche no sé, pero yo sé que Dios siempre nos habla en nuestros corazones, pero hay cosas que tenemos que romperlas nosotros inmediatamente que Dios nos dé una palabra. Inmediatamente que usted entiende algo, que está viviendo, que está practicando y que usted considera que es contradictorio de la palabra de Dios, usted no tiene que esperar para mañana para liberar eso. Inmediatamente rómpalo de su vida. ¿Para qué estar esperando un proceso ahí si será cierto o no será cierto? Si me lo confirma un texto o viene otro predicador y me confirma esto, etcétera. No, usted no tiene que estar esperando que alguien le confirme tal cosa. No tiene que estar esperando 4 días porque Dios puede darle una palabra esta noche y es para hoy. ¿Para qué va a ser para mañana? Es para hoy. Su pueblo también debe ser muy sabio, muy inteligente, que cuando Dios le habla y le señala una falta, le señala un capricho, le señala el enojo, le señala la ira, le señala el rencor, le señala el odio, le señala la venganza y Dios está tratando ese caso y Dios le dice, hijo, no, eso no debe ser así. Debemos comenzar ya, hermano, y poner en práctica eso con ayuda del Señor y romper eso en el nombre de Jesús. Por ejemplo, cuando estamos formados, cuando hemos creído que tenemos un Dios que está con un látigo ahí, que inmediatamente que alguien de su pueblo le falle, pensamos que Dios inmediatamente tiene que caerle encima. Muchas veces creemos así por la forma que hemos sido enseñados, por la forma que aprendimos, por la forma que nos criamos. Creemos así también cuando alguien nos falla a nosotros. Muchos cristianos así piensan que cuando alguien le falla, lo que le tiene que venir a esa persona es una desgracia, un mal. Y eso se ve entre muchos cristianos que cree así y espera eso. Y en algún otro caso ese punto, hermano, puede hasta ser más grande, más amplio y volverse uno mismo como un vengativo contra otras personas. Y toma un Dios y involucramos a Dios en el asunto y decimos, Dios así es y yo tengo que hacer así y así tienen que actuar las cosas sobre mí y así tienen que actuar las cosas sobre otras personas. Y así pensamos, pero cuando usted viene a la Biblia y encuentra la palabra misericordia de parte del Señor, debe cambiar el panorama de nosotros.
Porque si el mismo Dios que es el autor de la vida nuestra, el mismo Dios que nos tiene con vida a todos, el que nos perdona, a ver, hermano, ¿cómo se porta usted con Dios? Y mire que usted está con vida. Uy, ahí está. La muestra y la señal de la misericordia de que usted y yo esta noche estamos aquí con vida. Y la pregunta es, ¿cómo nos hemos comportado? ¿Y cómo somos como cristianos? ¿Pero qué nos ha pasado? Vaya. Yo creo que estoy en un punto muy bueno. Valore su vida. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo se ha portado usted? Hablemos con Dios, en su relación con Dios, su comportamiento, en sus errores que ha cometido. ¿Cuántos ha hecho? ¿Cómo está su vida hoy? ¿Cómo está nuestra vida? No estará llena de errores el día de hoy nuestra vida. ¿Pero qué pasó? Pudimos esta noche cantar, adorar, celebrar, sonreírnos, comimos y bebimos y nos fue bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos trató nuestro Dios? ¿Vamos? ¿Cómo nos trató? ¿Qué nos pasó? ¿Qué le pasó a usted? Aquí está. Está sentadito ahí, no le ha pasado nada. ¿Qué le hizo su Dios? ¿Cómo vino Dios contra usted? ¿Qué le hizo el Señor? ¿Verdad que no le hizo nada? ¿Sabe qué significa eso? ¿Será que lo perdonó el Señor? Yo le diría que tiene misericordia por nosotros. Aquí estamos. Pero nosotros no queremos esperar a nadie. Nosotros queremos, si es posible, destruir a alguien, o que se destruya a alguien, desearle el mal a alguien, venganza. ¿Por qué razón? Porque posiblemente así creímos desde un principio, así nos enseñaron. Y si relacionamos a Dios y tal vez traemos a nuestro tiempo de gracia, traemos el espíritu de la ley de Moisés, y así como la ley trataba los casos, nosotros también nos volvemos como a la ley y queremos como que Dios actúe como actuaba la ley en los tiempos pasados. Queremos que Dios aplique la ley a la gente cuando nosotros consideramos que debe hacerse aquello. Pero Dios, hermano, nos ha mostrado un rostro de amor, un rostro de Padre. Me gustaría enseñarles un texto, sin perder esto, pero me gustaría enseñarles un texto que está en el Salmo 103. Tienen una vistadita a ese Salmo, el versículo 3. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y el verso 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. También dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Mire, verso 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hay un Dios que dice, los amo, tengo misericordia de ustedes. Y como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios también de los que le temen a Él. Y vea un Dios tardo para la ira, grande en misericordia. Enfrente de ellos, ¿cómo hemos actuado nosotros? ¿Cómo vivimos y cómo vive mucha gente? Vive viendo a un Dios que castiga tras un segundo de falla. A un Dios que mata, a un Dios que corta de la noche a la mañana. Y hay mucha gente, hermano, hay mucha gente que está viviendo ese estilo, ese tipo de fe en su vida, ese tipo de conocimiento. Muchos cristianos vive todavía yo le diría que es un problema, está viviendo un problema, que necesita conocer mejor al Señor, conocer mejor la palabra y conocer la misericordia del Señor. Para que lo entendamos mejor, más fácil es que pensamos que por cualquier cosita el Señor
ya nos va a castigar. Y que por cualquier cosita que alguien hizo, le tiene que caer Dios encima. Y ya tiene Dios que enjuiciarlo. Pero cuando nosotros le fallamos y tenemos cositas también, posiblemente que también tengamos ese miedito. Pero no aprendemos la lección de que si estamos con vida, aún en medio de grandes errores, es que también Dios por nosotros tiene también su amor y su misericordia. ¿Qué nos ha hecho Dios de ayer para hoy? ¿Cómo nos comportamos en el año 2024? ¿Cómo fue su vida hace 3 días? ¿Cómo fue su vida hace 3 meses? ¿Cómo está su corazón? Pero aquí está usted todavía y está sonriente. Si yo le pregunto que si Dios le ha dado alimento, si le ha dado trabajo, si le ha dado finanzas, si le ha dado salud, usted va a decir, hermano, me tiene bendecido el Señor. Pero allá adentro usted se da cuenta cómo ha sido su vida. Pero si ahora relacionamos esto pensando en un Dios duro, drástico, etcétera, nos damos cuenta que las cosas no son así, que Dios no es así, porque a nosotros nos tiene con vida. Y si nos trata bien a nosotros y con amor, también trata a la gente con amor y con misericordia. ¿Por qué el mundo vive? Por la misericordia del Señor. ¿Por qué está vivo San Pedro Sula? Porque Dios lo tiene misericordia. ¿Por qué ahí ven las naciones? Porque Dios tiene misericordia. ¿Por qué ahí ve la gente tantos años y aún con tanto haciendo tantas maldades? Es porque Dios, no es que Dios aprueba el pecado, no es porque Dios lo felicita, ni porque Dios honra el pecado, sino porque Dios tiene amor por la gente, tiene amor y tiene misericordia. Y no digamos con respecto al trato de su pueblo, de su iglesia. El trato de Dios para nosotros es maravilloso. Él nos ama. Y según Moisés, cuando se presenta ante Dios, regresando a Números 14, Dios había dicho, este pueblo me falló, me han ofendido, me ha irritado este pueblo. Moisés, lo voy a raer este pueblo de sobre la faz de la tierra y dejará de ser. Y Moisés viene y le dice, hey Señor, un momentito Señor. ¿Por qué Moisés se presenta así? Qué lindo, gracias a Dios por el discernimiento que Moisés tenía de Dios. Gracias por el conocimiento que Moisés tenía de Dios, por entender a Dios, por comprender ese principio en la vida de Dios. Por conocer Moisés, porque Moisés conocía a un Dios de amor, a un Dios paciente, a un Dios misericordioso. Por esa razón Moisés se presentó, porque Moisés creía que tenía un Dios lleno de misericordia. Si no, Moisés hubiera cerrado su boca y le hubiera dicho entonces, amén, hágalo Señor. Pero Moisés habló porque sabía que había un Dios con quien se podía tratar, con quien se podía hablar. Y entonces oró y habló con Dios. Cuando usted mira los grandes errores en la gente, no se pone a orar por la gente, o mejor los hunde más. Pero yo creo que hay personas, hermanos, que cuando alguien se está hundiendo, lo que hacen es empujarlo un poquito más. Y si ya están mal con esa persona, lo que están esperando es que esa persona caiga. Y celebran después. Hay gente que celebra la caída de otra gente. Hermano, nunca celebre la caída de nadie. Nunca le desee mal a nadie. Nosotros como iglesia no tenemos que ser gente de malos pensamientos. Hay gente que solo vive condenando a la gente, señalando, criticando y esperando la caída de la gente. Y si miran que un cristianito de la iglesia, de cualquier iglesia, ya ande medio malito, lo primero que está ya es, ya lo va a topar el Señor, ya lo va a agarrar el Señor, ya, y si es posible, ¡pum!, una empujadita también. No, pero si Dios ama a la gente, a usted también le ama. A usted, ¿quién lo anda empujando y quién lo anda detrás también? Puede ser que también lo anden señalando, lo anden criticando, y le anden esperando su caída y la muerte que Dios se la dé. Pero yo le voy a decir que ese es un asunto humano, de la mente humana, de las malas enseñanzas, de la mala cultura al respecto. Nuestra mala formación. Así que si esta noche tenemos que quebrar algo, quebrémoslo en el nombre de Jesús. La iglesia tiene un Dios que nos ama. El mundo tiene un Dios amoroso. ¿Por qué el mundo vive? ¿Por qué viven las naciones? Esos hombres que ofenden a Dios de una forma tan terrible, ¿por qué viven? ¿Por qué prospera el impío? ¿Y por qué vive mejor en términos materiales que los que viven bien sometidos en las cosas del Señor? Y Dios los levanta.
Y porque piensan que el bien los rodea, el bien los adorna, piensan que es que Dios los bendice. Y piensan que es que Dios está con ellos. Y se equivocan, se engañan, porque la abundancia de la situación no significa que Dios esté con las personas. Dios ama a las personas y permite que la gente haga muchas cosas. Y la riqueza viene de la mano del Señor. Pero eso no significa tener mucho, ser ricos, tener en abundancia, no significa que yo estoy bien con el Señor. Porque bíblicamente el impío prospera y Dios permite. Y otros que hacen cosas malas para enriquecerse, lo que Dios hace es que les permite, pero a la larga es mal fin, porque ahí viene consecuencia también. Pero sí, ¿por qué vive el ser humano? ¿Por qué está en pie todavía el mundo? ¿Por qué están en pie las naciones de la tierra? ¿Por qué están en pie usted y yo, siendo que también somos malos? ¿Seremos buenos, hermano? Ninguno hay bueno. El único bueno es el Señor. Pero aquí estamos. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué un día más? ¿Por qué nuestra salud? ¿Por qué el cuidado de Dios a nuestro favor, aún siendo como somos? Es que Dios nos ama y tiene misericordia por nosotros. Y me encanta ese impulso de Moisés cuando va a orar ahora por la gente, por los grandes y negros errores del pueblo. Que en vez de decirle a Dios, bueno, entonces Dios, descarga tu juicio y castígalos. Que se mueran los malos, que se mueran tus enemigos. Le voy a preparar una canción de un salmo, que se mueran los malos. No, Moisés no preparó ni una canción, que se mueran los malos. Que se mueran tus enemigos, negativo. Moisés le dijo, Dios, hermano. Moisés viene y le dijo, Dios, por favor, Padre, acuérdate de tu fama, de tu nombre, de tu misericordia, y por favor, Dios, de estas ovejitas, mira, ten misericordia. Y en otra ocasión le dijo, Señor, si los cortas a ellos, mejor córtame a mí. Córtame a mí. Si lo vas a hacer, a mí también. Le dijo Dios, no, Moisés, no lo hago. Hay un Dios, hermana, que usted puede platicar con él. Usted puede negociar con Dios. Hay cosas que son para platicarlas con el Señor. Hay cosas que no son negociables. Hay cosas que usted puede tratarlas con Dios. Mira, Señor, platiquemos en un momentito. Mira, yo quiero hacer esto. ¿Qué dices tú, Señor? No, pero si es algo malo, no ande pidiéndole a Dios dirección, porque hay gente que le está pidiendo cosas malas al Señor. Hay gente que hace oración, hermano, por cosas que no están buenas. Conocí un viejito pastor que le decía a la iglesia, yo estoy esperando y orando a Dios que en la playa me encuentre un fardo de cocaína. Y un pastor que me dio clase a mí me dijo en una ocasión, si encuentro una cosa de esa, yo solo la consagro para Dios y voy a disfrutar ese dinero. Está orando, están orando por las cosas malas. También me acuerdo de alguien que estaba orando y le dijo a Dios, y él testificó que estaba pidiendo a Dios porque le gustaba la esposa de su vecino. Y él quería a esa esposa de su vecino, porque estaba tan enamorado que le permitiera a Dios esos amores. Y dice que le vino un juicio y se dio cuenta que dice que fue Dios que Dios lo agarró y dio a entender, deje de andar haciendo eso. Y dice que fue reprendido por el Señor, reprendido. Él siente y dice que fue reprendido. Por eso es que dice el Señor también que nosotros a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal y pedimos para nuestros propios deleites. ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Cuál es tu pensamiento al orar? ¿Por qué estás orando? ¿Por qué estás pidiendo? No tienes que andar deseando las cosas ajenas y orando a Dios por las cosas ajenas. Se llama codicia. Desear lo ajeno no es bueno. Es malo. Y orar más bien, agregarle la oracioncita al respecto, todavía más malo es. Todavía es más malo, hermano, hacer eso. Ok, como yo hablé de la venganza humana, contrario al espíritu de misericordia de Dios, yo quiero que hayan una cita que está en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 17. Por favor, lean ese texto y va a ver usted, esto me va a decir a mí, tienes que ver a Dios de otra manera, verte de otra manera, y cuando la gente esté pasando problemas o tenga problemas con la gente, tienes que verla de otra manera, no de la forma tuya o como piensa tu cultura, sino como Dios te aconseja. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal,
procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto me dice a mí que no tengo que estar pensando nada contra quien me hace daño. Que no debo tener espíritu de venganza contra nadie, ni tengo que estar esperando la caída de mi enemigo ni de mi hermano. Mucho menos inventar una canción cristiana en contra de mi enemigo, para que escuche que yo que le estoy diciendo sus 4 cosas y que agarro valor con la Biblia y con los cantos cristianos. Tampoco voy a usar la Biblia para eso, ni los salmos para eso. Por eso hay que entender en qué tiempo se escribieron los salmos, en qué tiempo se prepararon ciertas canciones y ciertas alabanzas, cuándo deben cantarse, cuándo no, cómo deben funcionar y cómo no, porque hay un montón de canciones, hermanos, que ofenden al vecino, que ofenden al hermano, hermanos que le dicen la verdad a otros hermanos y los confrontan con canciones cristianas. Ese es un pecado. No ande usando el nombre de Dios para dañar a su gente. Sí. Usted mira el mundo, cómo se prepara canciones cuando están enojados unos con otros y se dicen de todo. El uno le dice una cosa a un cantante y el otro cantante le dice al otro cantante cosas y se tiran. Entonces viene el cristiano y prepara un cántico de venganza de la Biblia y se lo canta a sus enemigos, a sus adversarios. Y se lo canta en su cara y lo hace fuera. Es un insulto, es un insulto. Más bien lo que están haciendo es provocando problemas. Y Dios no va a estar con ellos allí porque eso no es de Dios. Hermano, pero es que menciona el nombre de Dios y es cántico cristiano. ¿Cómo que es cántico cristiano, señores? Es una ofensa usando el nombre de Dios y la gente piensa que es canción. Lo mezcla con música, con tonos bonitos, con micrófonos, con sonido y lo arregla un bonito y le dice a su vecino: te voy a pegar en la frente un bombazo. Sí, entonces yo creo que, hermano, desde adentro, desde lo más profundo de nuestro ser, debemos cuidar nuestra vida. Porque si tenemos un Dios amoroso y misericordioso, nosotros tenemos que ser amorosos y misericordiosos. Nosotros debemos de ser gente de misericordia también. Y así como nos perdona Dios, debemos de perdonar nosotros. Y así como tenemos un Dios perdonador, debemos ser también perdonadores. Y si Dios no está pensando en destruir al mundo, si Dios hubiera querido desde un principio destruir al mundo, no existiera el mundo. ¿Cuántos siglos tiene este mundo? ¿Cuántos años tiene este planeta? ¿Desde cuándo la gente está ofendiendo a Dios en esta tierra? ¿Desde cuándo los hombres y mujeres están pecando contra Dios? Dios les ha dado su lección. Las consecuencias los han llevado bastante lejos y han sufrido, pero el mundo ahí está. ¿Por qué está el mundo? ¿Por qué están las naciones? ¿Por qué están las ciudades de la tierra? ¿Por qué existe el ser humano aún siendo tan malo y portándose como se porta? Porque Dios le ama, porque por ellos vino Cristo a morir, porque Él es un Dios de misericordia. Pero ese espíritu vengativo, hermano, también está dentro de las iglesias. Hay gente en las iglesias que está orando mal en contra de sus hermanos, están deseándole la caída, se están burlando de ellos, están aplaudiendo. Y cuando peca y cuando queda desautorizado espiritualmente, algunos hasta celebran. ¿Por qué? Porque su enemigo cayó. Eso no es así, eso no es de cristiano, eso no es del Espíritu Santo, eso no está en el pensamiento de Cristo, en el conocimiento de Cristo para nosotros. Moisés no se puso al lado de Dios cuando Dios declaró, escuche esto, qué fuerte, Moisés no se puso al lado de Dios. Cuando Dios dijo, estos se mueren, Moisés respeta, pero no lo comparte. Y le dice, Dios está en su soberanía, en su soberana voluntad y decisión. Pero él le dijo, un momentito, con amor, con respeto, con gracia, Señor, no lo haga, Señor. Hermano, una vistadita a esas palabras de Moisés. Una vistadita para que
Yo sé, hermano, que esto a ustedes les va a ayudar en su vida cristiana. En algún momento de su vida esto se va a activar en su espíritu. Y usted va a aplicar esto a su vida y el Espíritu Santo le va a ayudar. Y usted va a ser una persona que va a vivir más sana, con más sanidad en su cerebro, menos estrés, menos presión alta, menos problemas de azúcar. ¿Por qué? Porque su cuerpo y su vida no está con tensión del estrés, de odio, de enojo, de ira y de venganza contra su semejante. Y cuando la gente está así, lo que hace es que se enferma, porque eso causa tensión, causa estrés, causa presión, le altera el corazón, enferma a la gente. Cuando usted esté en paz con la gente, usted esté en paz con usted mismo, esté en paz con Dios, y la gracia de Dios está sobre su vida y hay sanidad sobre su ser. La gente se enferma cuando tiene cosas contra la gente. Cuando vive pensando solo mal contra las personas, viven enfermos, airados, enojados, desvelados, con insomnio, con enojo, con presión alta. Y no es que esas enfermedades, hermano, vienen por eso. Uno se enferma pero eso acelera todavía los problemas de salud de la gente. Cuando uno se porta mal con Dios y las cosas. Pero mire Moisés respeta a Dios, pero no lo comparte. Pero no se lo dice así drásticamente, sino que con amor y con respeto y con reverencia habla con Dios. Hermano, el verso 13, qué hermosura, observen. Números 14, verso 13. Pero Moisés respondió a Jehová. Lo oirán luego, le dice, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo, Jehová tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión, aunque de ningún modo tendrás por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Verso 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Cuánto alaban el nombre del Señor. Ay, hermano, ¿cómo van a estar ustedes en contra de sus hermanos, en enojo y en cuestiones y en venganza? No, si Dios no es eso, no es así. ¿Cómo vamos a estar esperando que alguien caiga? ¿Cómo vamos a reírnos? ¿O cómo vamos a pensar que cuando a un hermano le viene un daño es que Dios lo está castigando? Ese es otro tema grande. No le puede pasar a un hermano un problemita, porque lo primero que ya salen los teólogos de las iglesias, algunos teólogos de iglesias diciendo, Dios lo está agarrando y me lo reveló el Espíritu Santo. Una mentira, el diablo es eso, hermano. Puro engaño es eso, es mentira. Es porque la gente vive eso. O ya miran que la persona anda media rarita allí, lo primero es ya lo va a topar el Señor, ya lo va a agarrar y espero que lo agarre. Ya tiene 2 días no congregarse, tiene 3 meses que no lo miro acá, ya lo va a agarrar, espérate, ya le viene una miseria, ya le van a quitar el trabajo. Ya. ¿Por qué le anda maldiciendo si ni Dios lo hace? A la gente le puede venir consecuencias por lo que hace, pero usted no es Dios. Nosotros somos una cajita pequeña llena de errores, hermano. Somos cajitas que caminan en 2 piecitos. 2 piecitos caminan un cuerpecito lleno de grandes errores. Y si estamos con vida es por la misericordia de Cristo. Y no somos más santos que nadie. Que el santo se llama Cristo Jesús. Y el juez de la tierra y el juez de la iglesia se llama Cristo Jesús. Así que no se ande juzgando ni a usted mismo, ni autocondenando a usted mismo, ni maldiciéndose a usted mismo, ni nada de eso, no. Porque Dios lo mira y lo ama. Claro que eso no significa que usted tiene que acariciar el pecado y la maldad. No, cuando anda mal, arrepiéntase, porque si está con vida es porque Dios le está dando oportunidad de vida todavía. Si usted está con vida es porque Dios lo ama y le tiene misericordia y no quiere que usted se muera en pecado. Pero ¿por qué no se muere y lo tiene con vida? Porque lo ama. Pero no le voy a decir, es que te anda de puntita, te anda taloneando, ya te va a agarrar. Y pone a la gente llena de miedo. No, guárdenos, yo voy a andar señalando a la gente. A veces somos bien vengativos, hermano.
Quebremos eso si entre nosotros atesoramos espíritu al respecto. Y mire a Dios de otro punto de vista. Mire aquí, no los cortó. No los cortó. No los cortó. Los perdonó. Perdonó a Moisés. Claro que Dios puso su rey y le dijo, bueno, algunos van a caer, pero yo te escuché, va a vivir este pueblo. Voy a darles una lección, sí. Claro que Dios va a corregir, pero que Dios lo haga. Hoy se han levantado un montón de profetas, predicadores del púlpito, del altar, del internet, que solo están tirándole espada de muerte al mundo entero. Ya están mal con un hermano, ya miran una iglesia medio cuestioncita, ya le preparan una gran espada y están comenzando a maldecir a los hermanos. Eso no es de Dios, hermano. Hay mucha gente que anda señalando, solo señalando los errores de otras personas. Y piensan que Dios es el que lo anda así. Algunos sienten hasta que Dios les revela cuestiones. Y muchas veces puro sentimiento de los mismos, enojo y venganza del corazón del mismo ser humano. Pero yo veo a un Dios aquí, claro, que con esto no lo estoy diciendo a usted. Deje de profetizar, deje de reprender, deje de exhortar. No hable, predique cuando tiene que decir cosas. Pero aquí el juez se llama Cristo y el que da la vida se llama Cristo. Yo no puedo andar diciendo cuestiones ahí. Si Dios me dice, mire, Dios me ha hablado cosas de muerte de gente, hermano. Me ha revelado cosas y me ha hecho cosas. Y soy cuidadoso y en algunos casos hablé y se ha cumplido cosas. Pero no es que voy a andar ahí que cualquier enojito, ya, te va a castigar el Señor. Ya te va a arrepentir, ya me reveló el Señor que solo porque andan enojados con el hermano. Es por esa razón, porque creen que Dios así actúa. Dios no actúa así, hermano. Dios actúa en misericordia y en perdón. Ok, tenemos a un Dios misericordioso y debemos aprender nosotros de ese Dios misericordioso. Dios nunca dejará a su pueblo avergonzado. Moisés, escuche, Moisés es el que está enfrente de Israel. Moisés dio su cara en Egipto ante Faraón y ante Egipto. Moisés dio su cara ante todos los israelitas. Y de Moisés se escuchaba en las naciones por donde Moisés venía pasando con su pueblo. Y todo el mundo decía Moisés, Moisés, Moisés. Pero una hora que Dios hubiera puesto su mano sobre el pueblo, hermano, sobre Israel, de la gente, de Moisés también iba a hablar la gente. Iban a hablar, ¿qué pasó con ese líder? Quedó avergonzado ese líder. Hermano, yo quiero darle una palabra al respecto. Observe lo que pasa con Moisés. Moisés era tenido en alto por Egipto, por Faraón, Aarón también, por el mismo pueblo de Israel, por los niños de Israel, por los jóvenes de Israel, por todos los israelitas. Las naciones que escuchaban de Moisés decían, este es un hombre famoso, un hombre poderoso. Y las naciones tenían miedo al nombre de Moisés. Escuchaban que Dios iba con Moisés, que Moisés estaba enfrente de Dios haciendo la guerra de Jehová. Pero ahora Dios le dice, mira Moisés, este pueblo lo voy a barrer. Cuando Moisés escucha eso, Moisés piensa en Dios, pero también esto salpicaba a Moisés. Esto también le traería un mal nombre a Moisés ante las naciones. Iban a hablar de Moisés, iban a murmurar de Moisés, se iban a burlar de Moisés. Iban a decir, Moisés tanto habló, tanto predicó, tanto profetizó, tanto les prometió, que quedó en nada ese Moisés, hermano, etc. También le traía consecuencias a Moisés. Pero me encanta esto que le voy a decir. Quiero que la iglesia sepa este principio fundamental en el Señor. Iglesia, siempre cree que el Dios tuyo no te va a dejar avergonzado. Si Él te ha prometido salvación, Él no te defrauda. Si Él te ha prometido salvación, tú recibes salvación por Él. Si Él ha prometido la ayuda a nosotros, contemos con la ayuda del Señor. No sé qué concepto tendrá el mundo de los cristianos, de nosotros, hermanos. Aunque bíblicamente dice que el mundo se reirá de nosotros, se burlará de nosotros, nos despreciará así como expresaron a Cristo. Pero también dijo el Señor que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Yo quiero decirle que Dios no va a dejar a nadie burlado en este mundo. Si usted anda en los caminos del Señor, disponiendo de la fe de Dios, creyendo en su palabra, haciendo promesas en el Señor, dándole palabra a Dios a la gente, prometiéndole la tierra prometida a la gente, prometiéndole el cielo a la gente, prometiéndole perdón de pecado y cambio de vida, no se avergüence. Dios no lo va a avergonzar. Dios va a cumplir su palabra en las personas que aceptan a Cristo. Y si a usted le ha hecho promesa de gloria, no se avergüence. Dios le va a cumplir las promesas también a usted.
usted no va a quedar avergonzado. No va a quedar, si Él le prometió salvación, recibe esa salvación. Le prometió perdón, recibe perdón. Le prometió ayuda, recibe esa ayuda. Le prometió su socorro, usted va a ser socorrido. El mundo estará esperando caída. El mundo va a estar esperando, hermano, otras cosas contrarias. Y algunos pueden estarse burlando. Mira cómo es que dice que es pastor. Cómo es que dice que es cristiano. Y mira cómo está. Mira lo que le ha venido. Y mira, y todo parece que es un fracaso. Todo parece que esa persona no andaba con Dios. Todo parece que Dios nunca estuvo con esa persona. Todo parece que Dios abandonó a esa persona. Todo parece, así parece. Pero eso es lo que puede parecer. Pero el Dios de nosotros nunca se apartará de sus hijos. Él siempre estará con sus hijos. Él no va a defraudarle a usted. Él estará con usted, hermano, para dar testimonio de usted. Estimada iglesia, Dios estuvo aquí con Moisés. Dios protegió a Moisés, protegió su palabra, sus predicaciones, sus profecías, sus promesas, sus consejos, su trabajo, su ministerio y todo lo que le habló a Israel por tantos años, el Señor se lo guardó también ese día. Y aunque Dios hubiera procedido de esa manera como había dicho, voy a destruir a este pueblo, Moisés, porque me tienen enojado. Era Dios quien estaba haciendo la obra y Moisés no tenía que sentirse mal si Dios hacía su trabajo. Pero Moisés se puso ante Dios y le habló con Dios. Y Dios no solamente protegió su nombre, protegió su fama, sino que protegió también el liderazgo y la fama, el conocimiento de quién era Moisés. Y Moisés, como que creo que yo hubiera sido Moisés, hubiera dicho: gracias, Señor, que los enemigos no se van a burlar de mí, porque yo era el que iba enfrente de esa congregación judía. Dios nunca te va a dejar avergonzado ante nadie. Si Dios te ha dado palabras, créele al Señor. Él no te va a dejar avergonzado. Si Él te ha hecho promesas de gloria, Él está contigo. Y aunque mire las cosas tan difíciles, siga confiando en el Padre. Y si Dios hiciera cosas que a nosotros nos parecieran que son las cosas de fracaso nuestro, si Él permitiera cuestiones y Dios esté en el asunto y usted se da cuenta que Dios está allí, dele gloria a Dios. Porque Moisés, estoy seguro que si Dios hubiera procedido a destruir a ese pueblo, Moisés hubiera dicho: pues Señor, tú lo hiciste, y no se hubiera sentido mal. Pero aún Dios con todo guardó su nombre, guardó su fama, guardó su todo, guardó a su pueblo, lo perdonó y también liberó a Moisés de que los egipcios y que las naciones cananeas dijeran: no sirvió de nada ese liderazgo. Falló ese líder, mintió a ese pueblo, no pudo, hizo tantas promesas y no le salió nada y se iban a burlar. Y Dios también tuvo cuidado de eso. Estimada iglesia, Dios no te dejará avergonzado jamás. Tienes que confiar toda la vida en el Señor. Si Él te ha prometido estar contigo, Él va a estar contigo toda la vida de tu vida. Si te vienen problemas y dificultades, el mundo puede burlarse de ti, puede decir cosas de ti, pero tú estás viendo a tu Creador, siempre míralo a Él. Él te va a honrar y te va a sacar adelante y hará testimonio de que Él está contigo. Le demostrará al mundo de que su presencia está allí. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y lleves ese Dios misericordioso de amor que nunca los hará avergonzados. Quiero que se levante de su silla y le dé gracias a Dios. ¿Hay alguna palabra para que le dé gracias al Señor?